Bienvenidos al nuevo espacio digital de La Neta. Soy Nenis Vivia y en esta oportunidad estaremos conversando con la periodista y bloguera colombiana Carolina Hernández. Bienvenida, Carolina, a La Neta. Hola, qué placer estar acá y mil gracias por la invitación. ¿Y por qué decides proyectarte a nivel digital con este tipo de contenido? Carolina la periodista con ya experiencia, me estás contando ya a nivel corporativo. ¿Por qué decides proyectarte de esta manera, con este contenido de la infancia, de ser madre, Digamos que un poco por lo mismo, por el background periodístico. Yo ya sabía que en el mundo, en España, en Estados Unidos, los blogs de maternidad o ese se llama como mommy blogger boom, ya había sucedido en otros países y en Colombia eso yo no conocía ninguna en ese momento. Entonces me preguntaba como ¿por qué será que o no leemos o por qué será que seguimos viviendo la maternidad solas, sin preguntarnos afuera o preguntándole a españoles que viven en otro estilo de vida, en otras creencias, o a los gringos que lo mismo, que viven en otro estilo de vida. Entonces quise, incluso al principio era pensando en eso, como en lo cercano, en lo local, cómo impulsar, cómo ayudar a las mamás y cómo desmitificar la maternidad, al menos en Medellín. Pues mi meta era Medellín y sigue siendo cómo apoyar a un proceso solitario como la maternidad o como ser mujer, y haber elegido ser mamá y pues voluntariamente serlo. Entonces decidí que ese era el camino, incluso porque como al principio yo no pensé que esto iba a ser lo que es, pues que esto iba a ser mi proyecto de vida, sino que era un poco como mi medio de expresión, pues digamos que era el que yo sabía manejar, pues el que había tutoriales en YouTube de cómo montar un blog en WordPress, y bueno, las redes sociales, afortunadamente somos de la generación todavía que las redes sociales se nos dan de manera natural. ¿Nunca imaginaste que ibas a tener tanta audiencia, que ibas a crecer de esta manera? No, nunca. Y digamos que si yo pudiera devolver el tiempo y empezáramos a ser mamá de nuevo, hubiera sido un poco más abierta, hubiera sido un poco más intimista. Yo siento que al principio yo fui muy técnica, intentaba dar una información mucho más periodística, mucho más útil, pues como entre comillas útil. Solo como después de 2 años, cuando ya empecé a sentir a la gente interesada también en mí, pues en mi visión de la maternidad, fue que empecé a compartir más de mí. Yo creo que yo empecé a aparecer en las fotos de Amo Ser Mamá recientemente. Al principio era solo mis hijos o los libros o datos o investigaciones, y siento que el poder de Amo Ser Mamá está en lo anecdótico, en lo que me pasa a mí como mamá. Carolina, ¿y cuál es el tipo de contenido que te ha ayudado a captar más el interés de la audiencia y a conectar, a generar más interacción? ¿Post de videos, de fotografías? A mí hubo algo que me sirvió mucho en principio de Amo Ser Mamá, y fue como definir pues como un árbol de temas, como unos temas principales. Obvio la maternidad, digamos que es como el tema pues general, pero es como unos subtemas dentro de la maternidad, y sobre esos temas ir pegando el resto de contenido que yo quería publicar, porque ahí me di cuenta que hay mucho contenido que de verdad es personal y no le aporta nada a nadie, pues porque yo no tengo un blog de estilo de vida. Entonces hay muchas publicaciones o muchos comentarios que quiero hacer que se parecen más a estilo de vida, que finalmente no aportan. Entonces a mí me sirve mucho, literal, yo digo una frase y es: pregúntale a cada publicación si está cumpliendo el objetivo de tu marca. A mí me encanta Facebook, me parece un medio que ha perdido popularidad, pero es un medio para lectores,
y a mí me parece muy importante eso de Amo Ser Mamá. ¿Qué utilizas tú en cuanto al blog? ¿Cuál es la estrategia que utilizas en cuanto al blog para generar algún tipo de monetización? No, principalmente como posts patrocinados, pues publicaciones patrocinadas. En algún momento usé como banners, pues cuando a la gente le interesaba más como ese tipo de publicidad de tener un banner y cobrar por clics. Google Ads en algunos momentos me pareció interesante, ya no tanto, ya no lo uso tanto, pero lo que principalmente uso son posts patrocinados, porque al ser un contenido, digamos, como tan emocional, tan anecdótico, a las marcas se les vuelve muy interesante que yo cuente mi experiencia de la marca. ¿Cuál estrategia consideras que es la que te ha ayudado a crecer en las redes sociales? Sí, a mí me parece que conocer lo que está pasando, digamos que en mi sector, por ejemplo, como de mamás blogueras, fue clave y acercarme a ellas, digamos, sin ningún ánimo de competencia, sino con más ánimo de colaboración. Eso me parece chévere. Otra de las estrategias que a mí me parece fundamental es la constancia. O sea, esto no es un hobby, esto hace mucho tiempo dejó de ser un hobby. Entonces es tratarlo con la seriedad y con el compromiso que una empresa requiere, pues que un emprendimiento requiere. Entonces sí, es pararme todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, estar sentada en el computador, poder revisar los emails que me están llegando o lo que está pasando en el sector, o leer a otras blogueras de afuera, de otros países, o mirar tendencias, un poco reconocer qué está pasando como digamos en el gremio de las mamás blogueras. Es importante. Y la constancia, yo creo que además es por entrenar a la audiencia, que la audiencia sepa cuándo puede contar contigo. Mi audiencia sabe que yo en el blog escribo más o menos cada semana o cada 2 semanas, que en Facebook comparto contenido más o menos también semanal o cada 3 días, pues o 2 veces a la semana, y que en Instagram estoy, digamos que diario o día por medio. Entonces yo siento que también eso es como entrenar a la audiencia para que la audiencia se comprometa con tu contenido y esté ahí disponible para leerte todo el tiempo. Y lo otro que a mí me parece súper importante, que siempre lo digo hasta con un poco como de confesión, son los eventos offline, lo que pasa por fuera de línea, lo que no pasa en las redes sociales, lo que no pasa en mi blog, es lo que ha hecho que Amo Ser Mamá sea Amo Ser Mamá en Medellín, al menos, o en Colombia, pues poder dictar talleres, poder hacer conversatorios. Sí, ¿cómo eliges los temas? ¿Cómo seleccionas? Esta semana quiero hablar sobre tal temas, voy a hacer los videos, voy a hacer las fotos. ¿Cómo es el proceso? Como les decía al principio, digamos que maternidad es como mi gran tema, pero ha habido como unas columnitas de temas alrededor de la maternidad que se han vuelto como mis banderas. Recomendaciones de libros, planes familiares, pues en Medellín, pues como qué hacer en Medellín con los hijos, es como una columna. Otra columna es todo el tema de crianza, tips, recomendaciones de cómo establecer límites en la familia, recomendaciones de cómo mantener el respeto claro, y lo otro es como la línea personal, pues lo que yo digo que es como mostrar la humanidad de Amo Ser Mamá, y como decir, a pesar de que intento mantener los límites claros, hay veces he perdido el control, pues como mostrar un poco lo que soy, y ahí incluso mostrar lo que soy aparecen temas como el divorcio. Yo soy una mamá divorciada, entonces también el divorcio se vuelve uno de los temas de Amo Ser Mamá. Y también el tema como el desarrollo cerebral infantil, un poco compartir como lo que yo voy descubriendo en las 2 etapas de mis hijos, las 2 etapas como evolutivas de mis hijos, y lo que voy leyendo sobre eso. Y entonces lo que yo hago es planificar contenidos para redes, contenidos para el blog,
Muchas gracias, Carolina, por haber aceptado nuestra invitación, por dedicarnos este tiempo. Sé que estás muy ocupada, que bueno, que tus hijos por allí ya están llamándote. No, gracias a ustedes, de verdad, poder hablar no solo de la maternidad, que es de lo que hablo todo el tiempo, sino de cómo hablar de la maternidad se ha vuelto mi proyecto de vida. Me parece maravilloso y como todo lo que hago, espero servirle a alguien para algo. Y gracias a ustedes por pensar en mí. Me encuentran en www.amosermama.co de Colombia y en redes sociales @amosermamá_blog en Instagram y amosermamá.blog en Facebook. Los invito a que sigan a La Neta en laneta.com y en redes sociales La Neta Siempre.